Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Vamos a arrancar el programa de hoy tomando y abordando un caso que desde el día de ayer de verdad empezaba a sonar y a dejarnos con esa indignación que no tiene consuelo, ¿no? Esta niña de 2 años que es ingresada muerta a la institución de salud con signos de violencia física y presunción de abuso sexual. Hoy ya estaban declarando el padrastro. La historia la repasamos primero en tape y después vamos a ir a un móvil con la directora de CIPIAF, que es el Sistema Integral de Protección de la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. Saben que la tendencia es el aumento de estas denuncias. Con este desenlace tan extremo vamos a conversarlo, pero repasemos primero el caso de esta niña. En horas de la mañana, un hombre que vive en una vivienda de Torremolinos y Ovidio Fernández en Punta de Rieles pidió ayuda a una vecina porque la hija de su pareja de 2 años se sentía mal. En principio había dicho que mientras le daba de comer había tenido una descompensación. Al llegar la policía, se constató que la niña tenía varios moretones y un fuerte golpe en la cabeza. Allí, el hombre, según la propia policía, cambió la versión y dijo que la niña estaba durmiendo y no la podía despertar. Al lugar llegó personal del PADO y de la zona 3 de Jefatura, quienes pretendieron reanimar a la pequeña mientras era trasladada a la Policlínica Malinas, pero ya era tarde. La niña llegó sin vida. Según el informe médico primario, la pequeña tenía varios moretones en todo el cuerpo. Algunos de ellos mostraban que la pequeña era golpeada desde hace tiempo y además tenía señales de haber sido abusada. El padrastro, en principio, fue demorado, pero finalmente, y tras una breve indagatoria, el fiscal Juan Gómez pidió su detención como sospechoso de este homicidio. Ahora la Fiscalía aguarda las conclusiones finales de las pericias forenses para saber a ciencia cierta las causas de la muerte de la niña de 2 años. La madre, según fuentes policiales, estaba trabajando y había dejado a su hija al cuidado de su pareja, con quien vivía en la vivienda desde hacía poco más de un mes. Bien, obviamente falta todavía resultados de las pruebas, de lo que se haya podido encontrar en la vivienda cuando se allana para buscar justamente evidencias. Es imponente, ¿no? Porque es volver a darnos contra la cabeza, contra este espejo que es lo peor de nosotros, ¿no? Porque estos monstruos están en la sociedad, están entre nosotros. Yo no sé, y después es otro debate, si la cárcel puede hacer algo con este ser humano. ¿Qué posibilidad de transformarlo en un ser más civilizado hay en el sistema o incluso en el mundo, si está pensado para este tipo de casos? 2 años, o sea, escapa a toda posibilidad de comprensión y no responde a ninguna teoría de las conocidas criminalmente hablando que pueda explicar los antecedentes de la violencia. Esto es algo que de verdad supera el análisis, pero existen. Y de hecho, nadie puede afirmar todavía que sea este caso, pero por los datos que aporta CIPIAF en sus investigaciones, el abuso y la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en el 94% de los casos, proviene de familiares directos. Estamos en este momento con Tania Melgar, en compañía de María Elena Misraji, directora de CIPIAF. Buenas tardes para las dos. Buenas tardes para todos. Exactamente, le damos las gracias a María Elena por estos minutos. ¿Cuál es una primera reflexión a raíz de este caso? Sabemos que muchos datos no hay, que se está realizando toda una investigación judicial, que tanto la mamá como el padrastro están declarando en este momento. Una primera apreciación de este caso, María Elena. Bueno, en realidad, este caso para nosotros representa como parte de la violencia más extrema hacia niños, niñas y adolescentes. Es una violencia que, aunque nos cueste reconocerlo, está presente en la sociedad uruguaya hacia los niños, niñas y adolescentes, que cuando obviamente es en la franja etaria de 0 a 3 años, por lo general tiene desenlaces graves o dramáticos. Nosotros el año pasado, el 2017, atendimos 3.155 situaciones, y cuando digo atendimos, digo porque son niños, niñas que se atendieron, no son denuncias. Y de ellos el 14%, o sea, 441 niños fueron entre 0 a 3 años, que implica también
que es una franja etaria difícil de captar. Claro, exacto. ¿Cuán difícil? Porque, por ejemplo, el tema de que no pueden verbalizar ciertas situaciones. Claro. Vos tenés ahí indicadores específicos, inespecíficos, el tema de verbalizar, pero también el tema de la institucionalización de esos niños. Nosotros, en realidad, hemos avanzado en primera infancia. Ahora estaba preguntando a las compañeras, porque recién tuve comité del CIPIAP con gente de primera infancia, en un 30% de cobertura, porque sería muy bueno que esos niños, por ejemplo, estuvieran. En realidad nosotros tenemos una gran captación entre 6 y 12 años, justamente porque es la edad de escolarización de los niños, y Uruguay, por suerte, tiene una edad de escolarización muy alta. Pero de 0 a 3 años, aparte del tema de que no pueden verbalizar, pero puede haber indicadores físicos donde la salud juega un papel fundamental. En realidad somos todos los que estamos cerca de esos niños los que podemos ser el vehículo para que esos niños puedan decir qué es lo que le pasa. Digo, los niños, aparte de que tengan violencia física extrema o abuso sexual, que es el extremo, nosotros nos podemos dar cuenta que a esos niños les pasan algunas situaciones, hay indicadores que nosotros estamos trabajando y que vamos ahora justamente a trabajar uno específicamente para indicadores de 0 a 3 años, porque es lo más difícil de trabajar y de ver. Claro, exactamente, la consulta, ¿no? Esto sucede mucho en el ámbito intrafamiliar, que era lo que conversábamos en la introducción. ¿A qué debemos estar atentos, ¿no? También, de repente, como familiares, como amigos, ¿a qué hay que estar atentos? Bueno, hay indicadores que, bueno, de 0 a 3 años es difícil. Obviamente que si van a un psicólogo porque uno tiene sospecha, los niños dibujan y hay toda una serie de técnicas que se pueden aplicar, pero bueno, niños que lloran mucho, niños que no duermen, niños que se apartan de los adultos, y esos comportamientos se pueden ver en distintos ámbitos. Obviamente que en el ámbito familiar, pero también en uno de los temas que nosotros queremos ahondar, que es en la cobertura de primera infancia de estos niños para que puedan estar en espacios socioeducativos que los protejan, porque si nosotros partimos de la base que se da en el ámbito familiar, es bueno que un externo pueda en alguna medida dar la protección que estos niños necesitan. Y a mí me parece que esto nos interpela como sociedad. Nosotros el año pasado tuvimos 5 niños asesinados en el marco de la violencia, un varón dentro del marco de la violencia de género, que el papá se suicidó y mató a su niño, y después tuvimos 4 niñas que fueron asesinadas en el marco también de lo que es el abuso sexual, que después termina, en realidad, por lo general, con el asesinato de estas niñas, que también podríamos tipificarlo violencia de género o violencia intrafamiliar. Victoria Misraji te escucha para todas las consultas que quieras realizar. Sí, volviendo al tema de la importancia de la institucionalización de alguna manera, o de estar integrados al sistema como un escenario donde haya más testigos, ¿no? Que sepan y estén preparados para encontrar los indicadores o las alarmas. Desde ese punto de vista, me pareció entender que usted decía que están trabajando en llegar a poder definir un nuevo indicador, sobre todo en la franja de 0 a 3. ¿Puede adelantarnos por dónde va ese indicador? Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando, nosotros tenemos mapa de rutas y protocolos en todas las instituciones, sí, pero obviamente al ser una franja etaria donde por lo general no hay institucionalización, bueno, necesitamos indicadores específicos de trabajo. Y sobre todo nosotros sí tenemos el protocolo, por ejemplo, de ACE que hicimos el año pasado, donde tiene los indicadores específicos de 0 a 3 años que puede ver un médico. Exacto. El tema es que los médicos en la consulta obviamente son, ahí sí, como decimos que la escuela es la caja de resonancia muchas veces de 6 a 12 años, en el caso de 0 a 3, obviamente que es el sector salud. A nosotros nos importa mucho y hoy estábamos hablando todo el sector salud. También las emergencias móviles juegan un papel fundamental. Bien. Sí, perdón, sí, ¿están obligados los médicos cuando entienden o les parece encontrar la presunción de un abuso? ¿Están obligados a hacer alguna denuncia? ¿O el protocolo indica que se lo comenten a los padres y los padres tienen que hacer la denuncia? No. Ese es el tema con los niños y la violencia con los niños. Los adultos en realidad somos los responsables de efectivizar la protección de esos niños, por eso a veces cuesta tanto trabajo. En realidad no es, a veces se llama obviamente a algún familiar, pero en el caso de que se constate en un centro de salud lastimaduras, violencia física o sospecha de abuso sexual, inmediatamente, aparte están los mecanismos para eso, hay médicos legistas, en realidad se presenta la denuncia al juzgado que corresponde, en realidad, o a la fiscalía que corresponde ahora con el nuevo CPP, pero en realidad es la obligación. Yo creo que aquí, como sociedad, ahí hay una diferencia con la violencia de género. Las mujeres, nosotros, si alguien nos comenta, lo digo esto para todos, es
Es como un ejemplo sencillo. Si una mujer viene y a ti te dice que tiene violencia en su pareja, bueno, tú le dices que puede ir a una comuna mujer, a un servicio de mujeres, a la mutualista. Pero en el caso de que uno detecte un niño, es uno el que tiene que hacer y tomar esa responsabilidad. Entonces eso muchas veces cuesta más. Claro. Como sociedad nos cuesta más porque eso es comprometernos más con una situación que a veces uno dice, bueno, me meto, no me meto, pero bueno, si no me meto pueden pasar cosas muy graves y es necesario que todos nos comprometamos con esto. Los técnicos que trabajamos con esto, pero también la ciudadanía en términos generales, porque a veces los vecinos saben, porque a veces la familia sabe y bueno, y también hay que saber que hay denuncias al 0800 50 50 que son protegidas. Bien. Entonces, acordarse que de 0 a 3 años hay riesgo de vida. Bien. ¿La franja etaria más vulnerable es esta? ¿Es donde han atendido ustedes mayores casos o no necesariamente? No, nosotros por lo general sí es la de mayor riesgo de vida, igual en todos porque depende del quantum de la violencia, sí, obviamente, claro. y de vulneración de derechos como es un abuso. Pero en realidad nosotros justamente por el tema de la institucionalización, nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en el 2016 tuvimos un 8% de la cifra total de 0 a 3 años. Sí. En este año tuvimos un 14% que tiene que ver con ese avance de espacios socioeducativos donde estos niños ingresan. Nosotros debemos seguir avanzando en eso porque creemos que hay más niños de 0 a 3 años que pueden estar sufriendo violencia y que nosotros no los captemos. Claro, exacto. Exactamente. Si no lo llevan a un control médico, ni hablar que no. Usted hizo una... Entonces, nosotros el 22, por ejemplo, el 22 tenemos una capacitación muy grande y con médicos, en particular de ACE, pero también se han hecho videoconferencias con el Ministerio de Salud para también la salud privada, porque acordarnos que esto se da tanto en la salud pública como en la salud privada y es importante que los médicos tengan la experticia para poder mirar. ¿Ahora el 22 de junio? Exacto, tenemos una jornada con todos los médicos de ACE. Bien. Le estaba preguntando, usted al principio hizo una diferencia entre atender y denuncia. ¿Por qué hizo esa diferenciación? Claro. Porque nosotros en realidad como sistema cuando hablamos de situaciones son situaciones de niño con nombre, apellido, cédula de identidad que algún equipo del sistema atendió, sobre todo los comités de recepción local que están en todo el país. Entonces nosotros podemos dar cuenta de lo que es el proceso de ese niño. Con las denuncias, por ejemplo, mías de Marielena Misragi, puede haber varias denuncias en distintos momentos y después se cuantifican como muchas, o sea, no está la diferenciación. Como país también tenemos una dificultad, que es que todavía no tenemos los sistemas de información. Por ejemplo, a mí el Pereira Rosell siempre me remite lo que atiende, pero yo por ahora no lo puedo cruzar con los que atendemos nosotros como sistema en el CPD Now, porque si no sería duplicar de repente, que es lo que nos pasa con las denuncias muchas veces, a un niño 2 veces. Nosotros tenemos que cruzar con cédula de identidad y que sea en realidad serio, por así decirlo, lo que es más allá de que el Observatorio del Ministerio del Interior tiene denuncias y está bien que ellos lo hagan, pero nosotros somos en realidad el sistema de respuesta. Entonces nosotros tenemos que ver a cuántos niños llegamos y somos conscientes que nos faltan muchos todavía por llegar. Y además imagino yo que ese es el desafío. Que en ese atender, de ahí también surge que hay muchos casos de familias que viven violencia hacia los niños de una forma como crónica, ¿no? Y que a veces la intervención que puede hacer desde afuera el Estado, si no se llega a una situación extrema, es tratar de intervenir la familia, pero que se siga manteniendo unida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite o el criterio en el cual, salvando casos que tienen este extremo de violencia espantoso, pero claro, la violencia más cotidiana que se sigue ejerciendo contra niños y niñas, ¿en qué momento, después de que se atiende la familia, se trata de intervenir de alguna manera, se entiende que el niño está en riesgo y que ya no hay intervención posible? Bien. Bueno, nosotros tenemos teóricamente un cuadro que llamamos de valoración de riesgo, que los técnicos aplican o miran, observan a partir de los informes. Obviamente que situaciones de sospecha de abuso sexual es obvio que se judicializa. En las situaciones donde hay violencia, digamos, de la dinámica familiar, depende de cuál sea y el quantum, se trata de trabajar con ese núcleo familiar y con la familia, o como nosotros decimos, buscar algún referente adulto protector, que no tiene por qué ser el padre o la madre, que puede ser la hermana de la madre o el tío o los abuelos, como para que esos niños puedan seguir viviendo en familia, porque ese es el objetivo.
Y si no, bueno, obviamente que se judicializa y de acuerdo a esto los jueces, porque eso también es importante saberlo, o en este caso muchas veces los fiscales piden la protección del Estado de estos niños. Nosotros consideramos que ese debe ser como el último recurso, porque queremos que los niños puedan vivir sin violencia y en familia. Bien. También hay otra cuestión que a nosotros nos interesa poder plantear con respecto al tema de los niños, que cuando los niños ven violencia de género, violencia en la pareja de los padres, sufren violencia. No es una violencia secundaria ni paralela, es la misma violencia que sufren entre los padres o la madre en particular, claro, si ellos están conviviendo en una situación de violencia. Y nosotros educamos en una situación de violencia o resolviendo los conflictos de forma violenta, no podemos pedir de repente otras respuestas. Exacto. Y ese es un tema que como sociedad tenemos que plantearnos. Este es un problema social grave que después repercute en otros ámbitos de la sociedad. Sí, usted lo plantea por aquello de, bueno, capaz que son madre o padre amorosos con los hijos, pero aunque entre ellos tengan medidas cautelares de no acercamiento, por ejemplo. Bueno, ahí no hay padre o madre maravilloso tampoco, ese es el punto. Digo, no, o hay igual, un niño en riesgo, igual. Exactamente. O por lo menos que debe ser mirado o tratado. En realidad, nuestro objetivo es que los niños puedan vivir en familia y que necesitan a los dos, necesitan al padre y la madre, pero los necesitan, en realidad, sin actuaciones o son situaciones de violencia. Los niños, digo porque a veces hay como una mitología, los niños necesitan a sus papás también, y nosotros queremos que sus papás funcionen como papás protectores de esos niños. No es que queremos que los papás no estén, por el contrario. Nosotros necesitamos, aparte los necesitamos para la intervención, para que esos niños puedan vivir mejor. Digo porque a veces se mezclan cosas. Cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, es bueno saber que los niños necesitan a todos. Sí, sí. Y que el plan no es vamos a institucionalizarlo y porque estos papás no funcionan. No, está claro el punto. No. Le hago la última pregunta. Exacto. Y yendo ya a casos de abuso sexual presunto, ¿no? ¿Ha pasado en su experiencia, porque no lo ve en las películas y capaz que algún caso también aquí ya hemos visto, pero ¿con qué frecuencia puede ocurrir que el sistema se equivoque y terminen los padres siendo, linchados públicamente, socialmente, por algo que no... Creo que una vez pasó con alguien que era hipoglós en la cola y la verdad que como padres, si sos inocente... Es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que te acusen de abusar de tu hijo. Bueno, pero ¿con qué frecuencia se da? ¿Son las excepciones? Son las excepciones, en realidad, pero hay dos cosas. Por eso nosotros siempre somos tan cautelosos, si bien nosotros entendemos el rol y el papel que ustedes juegan como medio de comunicación, pero cuando hablamos de casos concretos, hasta que no haya una sentencia de la justicia, nosotros no siempre preferimos hablar. Y el tema también, ahora que tienen cosas muy buenas, pero que son las redes sociales donde se filtra información que de repente no se debería filtrar. Nosotros en realidad reportamos 3.155 situaciones, de las cuales el 22% fueron abusos sexuales comprobados y constatados por la justicia y los niños teniendo que estar en reparación de daño o en tratamiento y los padres procesados. En realidad podemos hablar de 1 o 2 casos donde hubo en definitiva una equivocación que puede ser... Todos tienen derecho a una defensa, todos somos inocentes hasta que la justicia determine, pero también sabemos que los casos, y esto me interesa, de abuso sexual en particular intrafamiliar, no es una cosa que se detecta al otro día que pasó. No es una violación en la calle que uno puede poner y sacar ADN para saber si hubo... Es en realidad el abuso sexual, que aparte no siempre, este es un programa de la tarde, no quiero andar en esto, no siempre se da como lógicamente uno piensa que es un abuso. No, entonces, por supuesto, y no siempre hay además huellas físicas tangibles. Exactamente, exacto. Es el relato de los niños, pero si un niño dice algunas frases que son contundentes. Nosotros siempre le pedimos a los técnicos que los informes ellos no interpreten, pongan la frase textual del niño entre comillas, porque eso ya dice todo. O un dibujo, depende de la edad del niño. En los relatos de los niños no relatan cosas que no vivieron, es muy difícil. Más allá de que sé que hay gente que habla de síndrome de alienación parental, nosotros en realidad en la cotidiana eso no los vemos. Y nosotros en el informe de gestión último sacamos un anexo que siempre sacamos teórico sobre el tema de la palabra de los niños. Y yo creo que nosotros, como sociedad, sé que en el Poder Judicial esto cuesta, ahora con la ley integral se modifica esto,
que la palabra de los niños pueda valer, como en otros países, como prueba. Porque si nosotros, al revés, lo que nos pasa es todo lo contrario. Muchas veces sabemos y somos conscientes, y a veces el juez también, de que puede haber habido un abuso y no tiene pruebas para procesar. María Elena Mizrahi, directora de CIPIAF, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Tania, para vos también. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas Pausa gracias. y ya volvemos.